Diseño de cuadro latino. Descripción del ejemplo. Supuestos de ANOVA. Cálculo de la suma de cuadrados y valor F. Y las conclusiones. Eso es lo que vamos a ver en este ejemplo de diseño de cuadro latino, donde tenemos un experimento sobre evaluación de variedades de caña de azúcar realizado en Brasil, donde fueron usadas 5 variedades: la A, la B, la C, la D y la E, dispuestas en un cuadro latino de tamaño 5 por 5. Las producciones de caña en kilogramos por parcela son dadas en la tabla 1. Aquí tenemos la tabla 1, producción de caña en kilogramo por hectárea por parcela. Tenemos ahora sí que las variedades, las letras y los datos y la producción de caña en kilogramos. Entonces los números son la producción de caña en kilogramos y las letras las variedades. Aquí esta cifra de 2654, 2540, 2289, 2310 y 1970 se obtiene de la suma de manera vertical de cada columna. Suma vertical de cada columna. Y estas sumas 2322, 2676 hasta llegar a 2325 es la sumatoria en filas. Sumamos en filas. Continuando, modelo estadístico. Supuestos: no existe interacción entre filas y tratamientos. No existe interacción entre columnas y tratamientos. Los errores son independientes. Los errores están normalmente distribuidos con media cero y varianza constante. Existe homogeneidad de varianza entre los tratamientos. El modelo es lineal y de efectos aditivos. Hipótesis nula: tenemos tratamiento igual a tratamientos. Todos los tratamientos producen el mismo efecto. Hipótesis alternativa: tratamiento diferente de tratamiento. Y vamos a continuar. Aquí tenemos ordenamiento auxiliar para el total y media de tratamientos. Esta es la suma de cuadrados de tratamientos. ¿Cómo se obtiene? Pues estos números que tenemos aquí: la A 2463, la B 2204, la C 3024, la D 2067 y la E 2005, se obtienen sumando todos los valores de A. Por ejemplo, todos los de A: 515 más 518 más 524 más 486 más 420 va a dar 2463, y así para las otras 4 variedades. Sumadas da 11763. Continuando con el ejercicio, vamos a tener que la suma de cuadrados de tratamientos son estas 5 sumadas elevados al cuadrado, o sea, 2463 elevado al cuadrado hasta el 2005 elevado al cuadrado, se suman, se dividen entre 5 menos el factor de corrección. ¿Cuál es el factor de corrección? Elevar 11.763 al cuadrado entre 25 y va a dar igual a 137.488. Esa es la sumatoria de cuadrados de tratamientos. Ahora, para sacar la suma de cuadrados de filas, tenemos que sumar los cuadrados de las sumatorias de las filas. Las filas vimos que son de manera horizontal. 2322 al cuadrado, 2676 elevado al cuadrado, 2146 elevado al cuadrado, hasta llegar al último 2325 elevado al cuadrado, se suman y se dividen entre 5 y se les resta el factor de corrección, que es 11.763 elevado al cuadrado entre 25. Nos va a dar 30.480 la suma de cuadrados de filas. Posteriormente vamos a tener la suma de cuadrados de columnas, donde tenemos 2.654 al cuadrado más 2.540 elevado al cuadrado más 2.289 elevado al cuadrado hasta llegar a 1.970 elevado al cuadrado entre 5 menos el factor de corrección, que sería 11.763 elevado al cuadrado entre 25, nos va a dar 55.640. Ahora, la suma de cuadrados total es sumar todos elevados al cuadrado, es decir,
432 elevado al cuadrado, 518, 454, hasta llegar a 318 al cuadrado, menos el factor de corrección, que es 11.763 elevado al cuadrado, entre 25 nos va a dar 257.724. Entonces ya tenemos la suma de cuadrados totales. Ahora, la suma de cuadrados del error es 257.724 menos 137.488, que era la suma de cuadrados de tratamientos, menos la suma de cuadrados de filas, que es 30.480, menos la suma de cuadrados de columnas, que es 55.640. Entonces todos estos se le restan a 257.724. Va a dar 34.116. Para esto ahora vamos a hacer la tabla de resumen de análisis de varianza. En esta vamos a tener las variedades, que son 5 menos 1 a 4 para grados de libertad. Filas son 5 menos 1, 4 para grados de libertad. Columnas son 5 menos 1 a 4 para grados de libertad. El total va a ser aquí nos va a dar el total 24. ¿Por qué nos va a dar 24? Porque es el total de los datos. Entonces el error va a ser 4 más 4, 8, 12 y 12, 24. Y aquí tenemos los grados de libertad del error. Y continuando entonces, las variedades es la suma de cuadrados de los tratamientos, 137.488, la suma de cuadrados de las filas, 30.480, la suma de cuadrados de las columnas, 55.640, la suma de cuadrados del error, 34.116, y el total, 257.724. Los cuadrados medios, pues ¿cómo se obtiene? 137.488, entre 4, 34.372. Sí, se divide 137.488 entre 4, nos va a dar 34.372. Ahora, 34.116 entre 12 nos va a dar 2.843. Entonces aquí era el total de datos es 25, sus grados de libertad es 25 menos 1, 24, 24 menos 12 a 12 para el error. Y aquí 34.116 entre 12 va a dar 2.843. Y el valor F se saca de la división de 34.372 entre 2.843, da 12.09. El F crítico, en el numerador va el 4, en el 12 en el denominador y 0.05. Aquí está. 4, 12 y va a dar 3.259. Es decir, 3.26 para su F crítico. ¿Qué va a pasar? Si F calculado es menor que F crítico, si F calculado es mayor que el F crítico, los resultados son estadísticamente significativos y se puede rechazar la hipótesis nula. Por tanto, pues vamos a rechazar en este análisis de varianza la hipótesis nula de nuestro cuadro latino. Y con esto podemos finalizar el ejercicio. Voy a poner en pantalla las conclusiones. De acuerdo con los resultados del análisis de varianza, se concluye que las variedades presentan efectos diferenciados en cuanto a la producción de caña de azúcar. Es necesario un post-ANOVA. Y aquí está el post-ANOVA contestado. Lo voy a dejar aquí, ya lo tengo explicado en otro video. Y con esto finalizamos. Y dejo el enlace del otro video. Gracias. Entonces concluimos este análisis de cuadro latino.
muy importante en estadística en diseño de experimentos.